Bueno, vamos a empezar en honor a los presentes. Vamos a hablar ahora del trauma cráneoencefálico y sus generalidades, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Pablo Ricardo González. Soy neurocirujano de aquí del Hospital Blum y profesor también de la Universidad Nacional de El Salvador de la Facultad de Medicina. Así que antes de continuar, vamos a recordar ciertos conceptos. Fíjense, ¿qué es el nivel de conciencia? ¿Verdad? Así como están ustedes alertas, con todos sus sentidos, todos sus ojitos, oyendo, escuchando, analizando, percibiendo. Entonces, ese nivel de conciencia es lo que vamos a caracterizar. De ahí otros conceptos como es la confusión. Óigame bien, confusión. Es lo mismo que, no es lo mismo que una confusión. Confusión es ya un golpe, ¿verdad? La confusión y conmoción prácticamente son símiles, o por eso son sinónimos. Conmoción, confusión, ¿verdad? Lo que es la contusión, lo que es la lesión cerebral primaria, lesión cerebral secundaria, lesión de contragolpe, síndrome del segundo impacto y lesión axonal difusa. Entonces, todos esos conceptos hay que recordarlos, saber de lo que estamos hablando, pues para entender ya pase. Disculpen que empezamos sin ustedes. A las 7:05 me cierro la puerta. Vale, entonces, siguiente, por favor. Entonces, el estado de conciencia, fíjense bien, es el término de alteración de la conciencia, es utilizado para explicar la situación del paciente en relación a su capacidad para interactuar con el medio que nos rodea, con el entorno, ¿verdad? Para la realidad. Su afectación puede provocar pérdida de las funciones motoras, conscientes o inconscientes. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando ustedes tienen a un paciente y lo evalúan, ¿verdad? Y le preguntan su nombre, pero el paciente no responde, sino que tiene una tendencia al sueño, obviamente el paciente no está completamente alerta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Interrumpo. ¿Verdad? La clase empieza a las 7 de la mañana, ¿verdad? Cuando sean internos van a tener que estar a las 6 de la mañana, aunque la entrada sea a las 8. Entonces, si ahorita no van agarrando ustedes ya la responsabilidad, mejor no deberían de seguir, porque esto es certificado. Vienen apareciendo ahí a las 7:15, 7:30. Vale, entonces, siguiente, por favor. Ya definimos el nivel de conciencia, ¿verdad? Y entonces vamos a tener el estado de vigilia, que es lo que tenemos nosotros ahorita, el estado de somnolencia, que es cuando tenemos esa tendencia al sueño. Pero si yo te hablo, o te estimulo, y tú despiertas, abres los ojos y puedes responder algunas cosas. El estado de estupor, que es más profundo, cuesta despertar al paciente y probablemente no te conteste cosas coherentes, ¿verdad? Está estuporoso, puedes tener palabras inapropiadas,
¿verdad? Y el coma, que pues obviamente el paciente no va a responder, ¿verdad? Entonces está en coma porque el paciente está inconsciente. Prácticamente un paciente que puede tener un peligro grande de fallecer por alteración en su automatismo respiratorio, ¿verdad? Puede presentar un vómito, una neumonía aspirativa, y este paciente puede morir. Entonces esto, ya un paciente que está en coma es indicación de una ventilación mecánica, porque tenés que tener control de la vía aérea, ¿verdad? Siguiente. Entonces, ¿cuándo se produce esta alteración del estado de conciencia? Cuando un paciente ha tenido un trauma craneoencefálico, ¿verdad? Y ha experimentado una conmoción cerebral. Entonces, o nosotros le decimos un síndrome post-concusión o post-conmoción cerebral, ¿verdad? Entonces ahí hay otro término. Entonces el paciente se encuentra aturdido, confundido, hay un retardo en las respuestas verbales y motoras, hay dificultad para concentrarse, para poner atención, ¿verdad? Fácilmente se distrae, se pone a hablar ahí, ¿verdad? Fácilmente habla. Eso puede ser un síndrome post-concusional que tengan ustedes, tal vez posturno, pero tienen que estar atentos, ¿verdad? Entonces, alteraciones, déficit de la memoria, vamos en la, ¿verdad? No se acuerda de nada, no se acuerda cómo se llama, dónde vive, quién es su papá, su hermano, ¿verdad? Hay una desorientación, no sabe dónde está. Entonces, cuando nosotros tenemos toda esta gama de signos y síntomas, ¿verdad? Estamos ante la presencia de un síndrome post-concusional. Lo que le sucede a los boxeadores. Los boxeadores le pegan un golpe, caen, el cerebro rebota, y el paciente queda confundido, no sabe dónde está, si levantarse, entonces es un síndrome post-concusional. Igual puede suceder con un trauma craneoencefálico cerrado. El cerebro rebota y ese rebote hace que se pierdan ciertas conexiones, se rompen. Microscópicamente nosotros no las vemos, o sea, no las podemos ver. Entonces, si vienen todas estas alteraciones. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, después de secundario un golpe de cabeza, cara, cuello, cualquier otra parte del cuerpo, ¿verdad? Toda esa fuerza va transmitida a la cabeza y puede haber alteraciones inmediatas transitorias de la función cerebral, que es lo que estamos mencionando. Síndrome post-concusional. Y ustedes ven al paciente, llegan a evaluarlo en la emergencia, paciente desorientado, irritado, llorando, ¿verdad? No reconoce a los papás, ¿verdad? Entonces, pues todo, a veces estos pacientes pueden ser que no pierdan la conciencia, quedaron conscientes después del trauma, pero desorientados, ¿verdad? Y eso esta pérdida de la conciencia pues puede estar o no presente en un síndrome post-concusional. Y los signos y síntomas clínicos pueden explicarse en algunos pacientes. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando crees tú que lo estás ubicando en un síndrome post-concusional, y puede ser que el paciente pues, haya ingerido algún tipo de droga, ¿verdad? O esté desvelado. Lo que pasa, a veces ustedes te preguntan y se lo la memoria, pero no es porque tengan un síndrome post-concusional, pueden estar no haber comido, ¿verdad? Estar desvelado, hacer examen, uso de drogas, ¿verdad? Depresión alcohólica, etc. Entonces ustedes tienen que descartar también este tipo de factores que pueden afectar ese nivel de conciencia. Ahora, cuando ustedes tienen un paciente inconsciente, idealmente, un paciente inconsciente en unidad de emergencia, pues parte de la evaluación y de la batería en cualquier hospital del mundo de alto nivel va a ser un análisis toxicológico. Hagan el examen psicológico porque ustedes al paciente lo encuentran inconsciente. ¿Quién le va a dar información? No hay forma. Entonces hay que hacer varios estudios, pues, estudios de imagen, de escáner, y a la vez también mandan ustedes un estudio psicológico para descartar pues, la presencia de alguna sustancia que esté alterando el estado de conciencia. Siguiente, ¿verdad? Ahora, la conmoción
la podemos clasificar, ¿verdad? Grado leve, moderado y severo, para que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Que puede haber en el grado leve una amnesia postraumática, que es la pérdida de la memoria, ¿verdad? Pero no hay pérdida de la conciencia, fíjense bien. Y los criterios son una confusión transitoria, ¿verdad? Y los síntomas resuelven en menos de 15 minutos. Y probablemente la mamá llegue bien apellido, o los parientes, o los que estaban con él, ¿verdad? Y cuando llega a la sala de emergencia, pues el paciente ya está consciente, está tranquilo, está ubicado. Entonces puede ser una conmoción leve. Una moderada, pues ya los síntomas pueden durar un poco más de 15 minutos, y pues el severo puede ir de semana, incluso hasta meses, irse recuperando un paciente. Cuando sufre una conmoción severa, el paciente queda distraído, ya no es igual de dirigir el golpe. Entonces, no son fáciles estas cosas. Un trauma en la cabeza, pues obviamente nos puede dejar ahí reseteado para toda la vida, ¿verdad? Y así se puede clasificar esa conmoción o síndrome postconmocional. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la contusión cerebral. Se define el área de lesión directa del tejido cerebral o la presencia de una hemorragia microscópica del cerebro originada tras el traumatismo, generalmente asociado a un daño cerebral. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la conmoción, en la que nosotros no vamos a evidenciar ningún hallazgo radiológico de lesión, en la contusión sí ya vamos a encontrar un área de edema, un área de hemorragia, ¿entienden? Entonces, aquí, si ustedes pueden ver en ese escáner que están viendo ahí, ¿verdad? Hay la presencia de un hematoma subdural, ¿verdad? Aquí a este lado de la derecha. Si observan ustedes, hay una desviación de la línea media, en este lado, una desviación de la línea media, y se ve el colapso del ventrículo, del cuerno ventricular, ¿verdad? Lo ven más aplastadito. Aquí está. Todo esto blanquito que se ve dentro del hueso es sangre. Como abarca toda la superficie de la corteza, es estructural. Si tuviera forma de media luna, sería un epidural. Esto que ustedes ven acá es un gran hematoma sublabial, un cefalematoma. Entonces, sí, están viendo también las áreas de sangramiento. Entonces, aquí estamos ante la evidencia de una contusión cerebral, que va a tener signos y síntomas de una conmoción. Claro que sí, ¿cómo no va a ser? Si esto va en fase, ¿verdad? Y uno lo va dividiendo para irse aprendiendo. Un paciente así no va a acordar de nada, puede estar inconsciente, puede estar desorientado. Se va a tener los signos y síntomas de una conmoción, pero ya tiene lesiones cerebrales evidentes. Entonces ya ahí no hablamos de conmoción. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí dice contragolpe. Acuérdense que el cerebro está nadando en líquido. Lo tenemos. El paso subaracnoideo está lleno de agüita y de líquido cefalorraquídeo. Pero el cerebro es como una gelatina. Está dentro de una estructura sólida. Y esa estructura sólida tiene áreas que al moverse el cerebro lo pueden cortar. Así como una gelatina, ustedes lo meten en un frasco que tenga una superficie regular y la mueven, cuando ya está, así le pasa al cerebro. Se mueve bruscamente. Cuando vas en un vehículo a una gran velocidad o vas en bicicleta y de pronto sufre una desaceleración, entonces el cerebro rebota. Tenemos una lesión primaria, o sea, una contusión, y el cerebro rebota con las estructuras óseas que tenga, o con la dura madre,
en la parte de atrás y tenemos una lesión por contragolpe. Y si ustedes se acuerdan de la diapositiva anterior, ahí teníamos una lesión de un lado, que era el cefalohematoma, y al otro lado teníamos un subdural, pues se hizo como fuego, ¿verdad? Una lesión por contragolpe. Entonces el tejido cerebral choca contra estructuras rígidas dentro del cráneo, ¿verdad? Prolongaciones de dura madre, por ejemplo, esa dura madre es como una carretera. Enferma, mejor se rompe el cerebro. Mejor se rompe el cerebro. Entonces los vasos, una dura, no logra. Es una estructura bien dura, y no digamos los huesos. ¿Verdad? Siguiente, el síndrome del segundo impacto, ¿verdad? Este síndrome del segundo impacto en raras ocasiones se puede sufrir una segunda conmoción cerebral. Pero si esto sucede, si ustedes vamos a ir a practicar kickboxing allá a la universidad, ahí pueden quedar en clase, voy a ir a pelear y invitas a todos que vayan a ver, te estamos apoyando y te pegan la primera knockout y seguís en eso, te volvés a levantar y te pegan un segundo, o digamos te quedaste ahí pero ibas para la casa y te caes. Después de una conmoción cerebral o de un trauma, los mecanismos fisiológicos que se encargan de mantener la homeostasis para que no haya intervención se pierden. Entonces, si sufrimos síndrome, otro golpe posteriormente, podés tener un edema cerebral severo, ¿verdad? Maligno, te morís, ¿verdad? Te morís. Entonces ya el flujo cerebral está alterado. Entonces por eso ustedes también observen, cuando estamos jugando fútbol americano, fútbol, o hay deportes de contacto, siempre hay un médico que llegue a evaluar al paciente. Y ve, uno no puede seguir por esta cosa, porque antes no, dale, todavía se ve que aguante. Entonces teníamos este síndrome de segundo impacto. El paciente terminaba, pero después de eso, el paciente se iba deteriorando y generaba un edema cerebral severo y se moría en el hospital. Entonces, esto puede pasar y por eso es bien importante el reposo. Un trauma no puede, pues ir a jugar, no, tranquilo, tiene que estar en la casa, reposando, cuando estén hablando, apaguen las luces, ¿verdad? Siguiente. La lesión axonal difusa. Recuérdense que las neuronas tienen un cuerpo, ¿verdad? Que son las que forman la sustancia gris, sí me gusta, ¿verdad? Forman la sustancia gris. ¿Y los axones forman la sustancia? ¿Verdad? Esos haces, esas fibras, esos tractos, ¿verdad? Pueden tener una alteración en un trauma. Bueno, ya sea por el trauma directo, se rompe, o también por las alteraciones que van a sufrir por la falta de oxígeno que llega. Entonces toda la cubierta de los microtúbulos y sus proteínas, ¿verdad?, se alteran, y esto provoca una lesión axonal difusa. ¿Cómo la podemos ver? A menos que podemos inferirle en una resonancia magnética, pero verla así, eso lo fueron investigando y llegaron a la conclusión. Vieron que estos pacientes que presentaban este tipo de alteración, que tenían esa lesión axonal difusa, o sea que los axones, la carretera las habían cortado, porque ahí va la información, aunque cierren ahí a Comalapa para llegar al aeropuerto, como se llama, de sacarte por otro lado, entonces la información tiene que viajar a otro. Por eso el paciente le preguntas y no responde inmediatamente, se queda, pero llega la información por algún lado, ¿verdad?, y ya te responde, ¿verdad? Entonces esa lesión axonal difusa también, o sea, las imágenes de tensor de difusión, pues son las idóneas para identificarlo. Siguiente, ¿verdad?
Y la fisiopatología, pues, es una alteración en el transporte de los axones, ¿verdad? A través de la pérdida de los microtúbulos que forman parte de la estructura de la fibra. Eso es para cultura general. Fíjense, ahorita solo estamos en concepto. Estamos en concepto, no tenemos que empezar la clase. Dale. Entonces, ahí están los axones, miren todas las estructuras que tienen, esos microtúbulos, esos vehículos de transporte de nutrientes y todo eso. Siguiente, ¿verdad? Dale. Y entonces, y ahí están las imágenes de tensor de difusión, ¿verdad? Miren cómo se dibujan todos los tractos. Ya, primero hoy vamos a tener una resonancia de 3 tesis en el hospital, después de un largo tiempo, sin resonancia, ¿sí? Vale, entonces, fíjense bien, ahora viene el mecanismo del impacto origina una lesión nerviosa a través de 3 mecanismos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Primero vas en una moto, que te atravesó un chucho, saliste volando y te fuiste a dar con una piedra, se te quebró el casco y el cráneo se fundió. Piensa que va a provocar ese trauma, va a hacer la lesión. Evidente, un hematoma, el hundimiento, una ruptura de una mano. Pero del sopapo que te diste, que empezaste a sangrar. Y como no había nadie ahí en la carretera, nadie te auxilió y vos seguiste sangrando. Y empezás a perder sangre y de pronto la bulimia va bajando. ¿Cuánto es la bulimia normal en un paciente de 70 kilos? 5 litros, exacto. Ya nos pasamos conmigo ya, 5 litros, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, la hipotensión sostenida va a provocar que deje de llegarle oxígeno a quién? Al cerebro. Y eso va a provocar una lesión cerebral secundaria. Ya no es provocada por el trauma directo, sino por la pérdida. ¿Creen que nosotros podemos actuar en la lesión primaria? ¿Prevenirla? Sí. ¿Creen? Sí. Mira, hoy te vas a dar un cachupán en la cabeza, acá un ladrillo, no camines por ahí. Nadie puede, nadie sabe. Ahora sí, hay médicos que te ponen el casco, si vas a andar en moto, toda la cuestión, pero no, casi la lesión primaria nadie la puede prevenir. Tal vez con casco te puedes ir, pero la lesión secundaria, en esa sí podemos actuar, nosotros como médicos. El paciente vomita, se asfixia con su propio vómito. Hay una lesión por hipoxia, por acúmulo de CO2. Pero esa es la lesión cerebral secundaria. Y también todos esos mecanismos inflamatorios, neuroquímicos, que se van a desencadenar por estos 2 tipos de lesiones, van a provocar daño en el cerebro. Entonces, ya conociendo los mecanismos, ¿cómo puedo yo manejar un trauma craneoencefálico? Bueno, siguiente. Y ahí estamos. Entonces, ya tenemos los conceptos. Ahora vamos a categorizar el trauma. Lo vamos a dividir. Históricamente se hacía solo con la escala de Glasgow, leve, moderado y severo. Pero eso ya no es funcional. No es funcional porque vos podés tener un paciente con un trauma craneoencefálico leve
que puede ser potencialmente mortal. ¿Y cómo logro detectar cuál es ese paciente? A través de ciertos signos o hallazgos que puedes encontrar por la historia que vos realizás. No va acorde a lo que estás viendo con el paciente. Fíjense, por eso ustedes son como investigadores, ¿verdad? Una buena historia clínica es clave. Ustedes con solo la historia clínica, ustedes casi tienen el 80-90% de lo que ha pasado. Ya saben. Pero cuando algo no va acorde a esa historia, entonces ahí es donde uno empieza a enviar ciertos exámenes para ir descartando algunas cosas. Entonces, esa clasificación lo hacíamos con la escala de Glasgow. Sí, lo utilizamos siempre. Y en ella vemos 3 respuestas. La mejor respuesta, motora. La mejor respuesta, verbal. Y la mejor respuesta, Visual. ocular. ¿Sí? Esos 3 parámetros los ubicamos. Que estén con sus ojitos abiertos. Esa es la mejor respuesta. Ocular. Eso quiere decir, si yo te veo con los ojos abiertos, es porque estás consciente, estás poniendo. Yo no estoy durmiendo, o sea, escuchando. Pero a veces se me olvida uno. Ahí va. En los niños es un poco difícil, pero hay una escala modificada que ya la van a ir a revisar ustedes también, ¿verdad? Porque hay que aprenderse. Estas cosas son de... ¿Qué vas a estudiar? Te preguntan cuando estás en 5 años de medicina. Vaya, enseñarle la escala de Glasgow. No, pues, así como el Padre Nuestro. ¿Quién se nos poquito puede ser que no se lo puedan, pero aunque sea un pedacito se puede. Entonces así es esta escala de Glasgow, ¿verdad? Y eso, la respuesta verbal, la respuesta motora que tiene 6 puntos, la respuesta verbal que tiene 5 y la respuesta ocular que tiene 6, 5 y 4, ¿verdad? Entonces ahí estamos y lo podemos, pues en el mínimo el paciente tiene un Glasgow de 15 puntos. No hay pérdida de la conciencia, pero sí hay una historia de trauma. Se golpeó, pero perdió la conciencia. No, él estaba siempre, le hablamos para que no se durmiera y se la compraba. Y cuando lo vemos, Glasgow 15 puntos. Categoría niño. Glasgow de 14 puntos y con pérdida de la conciencia menor de 5 minutos, ya es un leve, ¿verdad? Glasgow entre 9 y 13 puntos, ya estamos pidiendo el tubo, la ventilación, ¿verdad? En estos casos los pacientes pueden tener una pérdida de la conciencia mayor a 5 minutos, ¿verdad? O encontramos un déficit neurológico focal. ¿Y cuál va a ser ese déficit neurológico? Podemos hacer que no mueva la mitad del cuerpo, puede haber una anisocoria, puede haber una desviación de rastros, puede haber ceguera, puede haber pérdida del habla, no puede hablar, no comprende una fácil. Eso es un déficit neurológico focal. Entonces, y severo, el Glasgow de 5 a 8 puntos, pues, o sea, ya siempre que tienen ventilación mecánica y crítico, pues, y el paciente, pues casi esto es catalogado como muerte cerebral. Catalogado, pero todavía, para decir que un paciente tiene una muerte cerebral, tiene que tener otros parámetros, ¿verdad? Ya existen los parámetros para eso, pero casi siempre un paciente Glasgow de 3 puntos, difícil. Bueno, siguiente. Y ahí tenemos también, vean
en esta tablita está bien bonita. Aquí ustedes ven el área de la conmoción cerebral o el síndrome postconcusional. Corresponde casi siempre a una clasificación mínima y leve. ¿Sí? O sea que conmoción cerebral no la vamos a encontrar en un paciente con un trauma moderado. No, hombre, un trauma moderado es un montón de cosas de adentro. Bien. Vale, vamos. Démosle. Y ahí están las tablitas, ¿verdad? Ahí les voy a pasar la clasecita. Que siempre la ando viendo en todos lados cuando presentan mi charla. Yo le he puesto derecho de doctor. Pero, siguiente, ahí están el Glasgow para adultos y el Glasgow para niños, la escala modificada, ¿verdad? Y aquí otras clasificaciones, también podemos hacerlo como trauma craneoencefálico abierto y trauma craneoencefálico cerrado. El abierto, pues hay una lesión con una solución de continuidad de las envolturas que cubren el cerebro. O sea que hay una abertura del cráneo y se rompe la dura madre. Y a veces la fractura no puede ser evidente. Vos lo ves y no le ves fractura, pero puede haber fractura de la base del cráneo. Y podemos tener salida de sangre o de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo. Y por ahí hay bacterias, bueno. Ahí la trompa de Eustaquio comunica con la garganta y pueden entrar por aquí las bacterias. O en el caso de los senos paranasales, tener una fractura, o sea, no tener una fractura evidente ni una pérdida o una herida y tener fracturada la pared posterior del seno aéreo frontal. Y ahí hay moco, hay todos los estreptococos que tenemos ahí, también pasan al cerebro. Y los cerrados, pues obviamente no hay pérdida de la solución de continuidad. Y según el tipo de fractura, también lo podemos catalogar como fracturas de la base del cráneo y fracturas de la bóveda craneana. De la bóveda. De la base. En la base la clasificamos en fosa anterior, fosa media y fosa posterior, ¿recuerdan? Eso ya lo vieron ustedes en la anatomía. Siguiente. Vaya, y ahí, generalidades, fíjense, entre el 56, ojo, miren ahí, 56 y 60% de los pacientes con puntuación igual o menor a 8 en la escala de Glasgow tienen uno o más órganos lesionados, fíjense, más del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un paciente con un trauma y llega con Glasgow de 8 ventilado, que vos no podés hablar con él, ese paciente, de 10 pacientes que tengas así, 5 traen otro cachumpazo por otra parte. Y se nos puede morir si no lo evidenciamos. Y puede provocar una lesión cerebral secundaria si no le damos tratamiento a eso. Por eso es bien importante ese porcentaje. 56 a 60% tienen otra lesión de otro órgano. ¿Y cómo vamos a descartar eso? ¿Ah? Examen físico. Sí, vale. Porque yo encuentro un paciente con una gran panza así. ¿Qué crees que voy a pensar? Que tiene trauma cerrado de abdomen. O veo en el examen físico y veo que el muslo lo tiene deforme, que tiene una fractura de fémur, ¿sí? O veo al paciente y está respirando de forma asimétrica y un campo pulmonar lo tiene bien inflado y que tiene o un neumotórax o un hemotórax, examen físico. Pero si
Viene el paciente y lo traen en tablet, esos pacientes, solo con eso, van a necesitar que le hagamos un barrido en el escáner. Tenemos que pasar, va para el escáner. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque le están indicando el escáner completo. ¿Qué dice el presidente? Doctor, el 60% de los pacientes que tienen un grado de 8 tienen otra lesión. Ven la importancia de ese dato. Y fíjense, el 25% de todos estos pacientes que les mandamos a hacer ese TAC de barrido, el 25%, o sea que van a tener una lesión que es inútil, que hay que operarlo. Y si nosotros no sabemos que tenemos que no vamos a identificar nada, va a tener una lesión secundaria, por la hipótesis se va a morir, ¿verdad? Entonces, de ahí hay una incidencia entre el 4 y el 5% de fracturas de columna asociadas a traumatismo craneoencefálico. Este es otro gran rollo, porque fíjense que hay un montón de pacientes que se nos pasan. Tenían lesión vertebromedular y no le dimos tratamiento, y cuando vino a despertar no movía nada. Bueno, entonces hay que tener en mente eso también, porque un paciente con un politraumatizado, con trauma craneoencefálico, pues puede tener lesión en todas partes. De preferencia, pues tendríamos que tener hasta una resonancia magnética para hacerlo. Luego, lastimosamente, antes en el hospital, una vanguardia, teníamos de todo. Poco a poco, con políticas raras, ¿verdad? Populistas, porque antes el hospital era autosuficiente, con colaboración la primera, todo tenía. Pero se dio acabando, porque y no producimos nada. ¿Qué producimos aquí en el Salvador? Artesanía. ¿Qué producimos? Preguntarle a una psicóloga, ¿qué querés? ¿Una artesanía o un celular? El celular y la artesanía. ¿Y dónde? Y los celulares y los microchips, ¿a dónde lo hacen? Entonces, toda esta tecnología que necesitamos tiene un precio. Y eso no lo hacen aquí, made in El Salvador. Lo hace China, Taiwán. Entonces, esa medicina de alta gama se paga. En serio, los nuevos medicamentos, unos millones de gastan para investigar, se tienen que pagar. ¿Y cómo hacemos? ¿De dónde obtenemos dinero? No tenemos petróleo, no tenemos... Entonces es bien difícil, la medicina de alta gama es difícil. Y teniendo conciencia de eso, no pueden estar diciendo también regalando todo. Es imposible. Va a llegar un momento en que no vas a poder regalar nada porque ya no tenés nada. Y eso nos está pasando. Factura. No tienen ustedes la culpa. Ni yo. Ya es algo histórico, problema estructural que viene, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener es una conciencia de eso. ¿Qué es lo que, hasta dónde puede ocurrir? Hacer conciencia en nuestros pacientes también. El paciente quiere todo gratis, pero si no tiene, ¿verdad? Entonces todo esto lo necesitamos, imagínense, para. Entonces ahí están las lesiones cerebrales, ¿verdad? El shock, hay que prevenir el shock, hay que manejar la anemia, las infecciones secundarias, una buena ventilación mecánica para prevenir la lesión cerebral secundaria. Siguiente. Y entonces, fíjense, estos señores Monroe y Kelly hicieron una teoría de los compartimientos intracraneanos, porque el cráneo, el cerebro se encuentra dentro de una estructura rígida, pero ahí tenemos tres componentes: tenemos parénquima,
tenemos sangre y tenemos líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos tienen una constante. Ninguno puede ser más que otro. Ya está dado cómo van a estar. Usted va a tener 80% y usted va a tener 10 y 10. Si esto se altera, entonces viene la hipertensión intracraneal. Si crece más tejido cerebral, un tumor, glioblastoma. Y si se rompe un vaso, doctor, un aneurisma, más sangre, hipertensión intracraneal. Y si se acumula líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia, también se puede morir el paciente, herniado. Entonces, esta doctrina habla de ese equilibrio que tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Entonces, ahí está. El cuerpo realiza mecanismos para mantener ese equilibrio. Si de pronto el ser humano tiene un trauma y eso provoca un edema cerebral o una ruptura de un vaso y se acumula sangre, el cerebro, nuestro cuerpo, para mantenernos vivos mientras llega al hospital y es atendido allí por los médicos de la Universidad Nacional, va a tratar de sacar sangre venosa y va a tratar de disminuir la producción, va a tratar de disminuir esa producción de líquido cefalorraquídeo. Pero si aún así él ya no lo logra, llega un momento en que la masa es tan grande que va a empezar a sacar los pedazos de cerebro por los orificios naturales. Y hasta ahí llegas, ¿verdad? Hasta ahí llegas. Entonces, por eso, fíjense, en un paciente con un trauma es bien vital. Lo primero, que tenga un buen drenaje venoso. Buen drenaje venoso. ¿Y cómo se llaman las venas que drenan la sangre del cerebro? ¿El sistema? ¿El sistema? ¿No me van a mencionar, no? ¿No? ¿O quieren que les pregunte como los del Evangelio? Les voy a preguntar como los del Evangelio. Entonces el sistema que saca la sangre se llama el sistema yugular. ¿Cómo? Lar, eso. Así les pregunto. En el examen, lar, ler, lir, lor, lu. La mitad que molan a ustedes. Pero aquí les pregunto a ellos. Yo les digo, en la clase, todavía podemos dar risa. Porque para eso se trata, porque de nada vean decir por qué va a pasar. Regla número 1, fíjense bien, regla número 1, hay que ser inacuerpables. Pero tampoco baja. O sea, leer, y no tengan miedo, o sea, poco a poco. ¿Verdad? Pero en el examen no tenemos que dar risa. Mejor dar risa en la tutoría y en el examen, mucho menos con el paciente. Eso, pues, pero tienen que estar conscientes, de la situación para que logren. No es fácil, pero tienen que estar conscientes. Entonces, fíjense esos mecanismos. Siguiente. Entonces, con solo poner al paciente, fíjense bien, en posición neutra, de las primeras indicaciones generales que usted hace, viene a agarrar la hoja o empieza en la computadora, ¿verdad? Mantener al paciente con respaldo a 30 grados. Solo con eso, ya ustedes están mejorando el drenaje venoso. Mantener al paciente con cabeza en posición neutra, solo con eso, porque tienen un paciente, así lo encuentro ahí en la máquina, o el paciente acostado, y digo yo, no sabe
la diapositiva anterior. Bueno, no saben eso. ¿No? Ahora, puedo disminuir también la cantidad de líquido cefalorraquídeo utilizando algunos medicamentos, ¿verdad? ¿Qué medicamento sirve para disminuir? Acetazolamida. Da. Ya son buenos ustedes. ¿Verdad? Siguiente. Siguiente, y ahí está, pues, ven cómo compran. Calmate. Así le dijo una pacientita, la Rominita le dijo al papá, calmate, porque la Rominita le iba a operar de la columna, estaba. Y el papá, la Rominita vino sus chiquitillas, viendo todo. Y mira, ¿qué más se va la niña? Ay, lo más se la cosa. ¿Y cuándo le, y el examen de la Rominita? Le voy a preguntar por el examen. Me dice la niña, calmate, ¿cómo te vamos a operarle? ¿Verdad? Los pacientes, o sea, ellos captan, aunque sean chiquititos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando los mecanismos compensatorios se pierden, la curva de la hipertensión se dispara exponencialmente. ¿Qué necesitamos para no llegar acá? ¿Qué necesitamos? Actuar rápido en base a los criterios que tenemos, ¿verdad? Siguiente. Y ahí está. También podemos utilizar el monitoreo intracraniano con sondas, ¿verdad? Para mantener un monitoreo de la presión intracraniana. Aquí en el hospital estamos con la Universidad de Washington, llevamos un estudio a nivel latinoamericano del manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico, ¿verdad? Se les pone un PIC, hacemos un trepanito y le metemos un sensor y ya medimos para el manejo de los pacientes, ¿sí? Primer estudio pediátrico a nivel latinoamericano, Hospital Bloom, ¿verdad? Siguiente, ahí estamos, ¿verdad? El daño cerebral debido a la hipertensión intracraniana se debe a dos mecanismos: a la hipoxia, porque no le llega oxígeno, no le llega sangre oxigenada, y a la presencia de hernias cerebrales. Ojo con esto, fíjense, es pregunta de examen casi siempre en cualquier lado, no solo aquí, ¿verdad? ¿Cómo definen ustedes la perfusión cerebral? ¿O de qué depende la perfusión cerebral? ¿Y por qué preguntan siempre el examen? Porque esa es la clave donde vamos a actuar. Por eso necesitamos saber la presión arterial media y la presión que tiene el paciente. Y hay tablas donde te va, porque en los niños todos son papitas, ¿no? No es como en los adultos, hay tablas que te dicen cuál es la presión arterial media de ese niño que debe tener para tener una buena perfusión cerebral. Porque si aumenta la presión intracraniana, ya aunque tengas una presión arterial, digamos, en el percentil 15, con una presión intracraneal aumentada, no va a haber perfusión cerebral. Y el paciente en media hora va a estar muerto. Lo vas a encontrar dilatado. ¿Qué pasó? Hey, y aquí no, pero si es que ha estado bien. ¿Cómo que ha estado bien? Mira, revisemos. Mira, aquí se te hipotensión 2 horas por su hipotensión. O le bajó la presión, lo tuviste. Por eso es bien importante este concepto. Este es para manejo, pues obviamente, de cuidado neuroclínico, de cuidado intensivo, pero solo tienen que saber ustedes. Son médicos, son enfermeros, ni nada de eso. Bueno, dale, vamos. Y los síntomas que podemos tener en un paciente que venga descompensado por cefalea, que es, digamos, que siempre es vómito, edema de papila, alteración del sexto par. ¿Cuál es ese? ¿El sexto par? ¿Ah? ¿Y nerva qué músculo?
¿Ah? Recto lateral. O RL6, o S4 RL6. La monotecnia. Crea de Cushing, esto es lo. Crea de Cushing, hay que aprendérsela solo para la historia, pero esto es el fracaso de nosotros. Hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. Si nos hace un Cushing, tenemos nada más minutos para actuar. Minutos. Eso es lo que no queremos, que llegue a Cushing, que no llegue a un Cushing. Claro que por más que hagamos, hay pacientes que no van a llegar. Si tiene un síndrome de ¿cómo se llama ese? Un contragolpe, ¿cómo era el otro? Es un segundo impacto. Ya se me edema cerebral severo, maligno. Aunque hagamos lo que hagamos, va a morir. ¿Verdad? Bueno, entonces, compromiso de la conciencia, pues darle siguiente, esos son los síntomas que podemos encontrar. Miren, aquí están los compartimientos, están separados, ¿verdad? El supratentorial, de la izquierdo-derecho, el infratentorial, abajo del tentorio, que es una prolongación de la dura madre, siguiente, ¿verdad? Y también todo paciente con un trauma craneoencefálico podemos tener lesiones de la cara, con fracturas del esforo. Y ahí está la clasificación para que ustedes la tengan en mente. Siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? El examen neuroquirúrgico del trauma, inspección visual del paciente para ver si no presenta fractura. Yo tengo un paciente que tiene raccoon eyes, uno de mapache. ¿En qué piensa? Fracturas en la base del cráneo. ¿De cuál? Anterior. Si yo tengo un paciente con salida de sangre a través del oído, o líquido cefalorraquídeo, fractura de la base de cráneo de la fosa medio. Sí. Sigue diciendo, bueno, cada vez decir la mano sana. Bueno, si los profesores también venís. No regla, pero claro. Sobrevivimos a todo eso y aquí estamos dando clase. Entonces, ustedes no tienen que ser llorones. Y si yo tengo un paciente que a la inspección le veo un morete en el mastoide, signo de Butler, esa sí es fractura de la fosa posterior. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ven, con solo la inspección, el examen físico, dale, siguiente, démosle. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los pacientes de bajo riesgo? Ya ustedes en la emergencia. Los pacientes de bajo riesgo son aquellos que van a estar asintomáticos, no tienen nada, ahí andan corriendo, pero que la mamá está afligida y lo trajo. No es que mi hermano se cayó y así son algunas mamás. Unas mamás son sobreprotectores y lo llevan corriendo los demás, está asintomático, puede tener un mareo, medio mareado, un poco de vértigo, puede haber un hematoma. ¿Quién no se ha dado un golpe en la cabeza y se le ha formado un chichón? Y ha venido, o sea, y no necesariamente te operaron, ¿verdad? Puede haber hematomas, laceraciones, una cefalea leve y ausencia de los riesgos moderados o altos. Fíjense bien, busco, porque ahí les pongo un casito, porque a mí me gusta poner casos. Y pongo la mezcla de los moderados para ver quién, una historiecita ahí de algo. Entonces, aquí, atención médica inmediata. ¿Cuándo vamos a llevarlo? Y eso es lo que yo le digo al papá. Cuando yo tengo un paciente así como esto y lo voy a despachar, no se preocupe, señora, mire, le vamos a dar a este niño acetaminofén, ¿verdad? Le vamos a tomar su placa para que tranquilo, porque el papá lo ha traído y ni quiere una placa, le toma. Así es. Aunque vos sepas que, bueno, tomamos una plaquita, una rayos X de cráneo bilateral para ver a este muchacho cómo está. Vamos a verlo, examinar de la placa, vamos a despacharlo, táilenlo.
damos su dosis que le toca por kilo de peso, que ustedes ya lo saben. Y cuidado, ojo, si usted ve que este niño empieza a tener alteración de la conciencia, o sea, que si es de día, que no se esté durmiendo, ¿verdad? Que no se esté durmiendo. Si es de noche, o sea, como vamos a mantener un bicho a las 11 de la noche, el bicho queriendo dormir y el papá, pues, eso también tenés que explicarle, porque eso pasa. Los papás no lo quieren dejar dormir y a la 1 de la mañana el bicho viene que chico. Entonces, no. Si tiene un comportamiento anormal, o sea, si está agresivo, si no desconoce a los hermanos, si tiene dolor de cabeza progresivo, puede tener, o sea, que le diste el acetaminofén y le sigue doliendo y va aumentando, bien. Si tiene lenguaje anormal, no que dice malas palabras, lenguaje normal, o sea, que dentro de lo que es su normalidad empieza a hablar incoherencia. Si tiene una debilidad o pérdida de la sensibilidad en los miembros superiores, convulsiones, persistencia de vómitos, anisocoria o incremento del hematoma a nivel del cráneo, esos son signos para que el paciente regrese de nuevo a la clínica para verlo, o que vaya para el hospital. Ustedes lo ven allá en la unidad de salud, no, bien tranquila, que no sé qué, no tiene ningún factor de riesgo, señora, le voy a dar estos signos. Si usted no me evidencia que ese niño tiene, se va directamente a la emergencia del hospital. ¿Sí? Eso, ya te ganaste $50 de la interconsulta, en 1 hora. Ya podría comprar la propuesta, dale, y ahí está. ¿Cuáles son los riesgos moderados? Ya dijimos, la pérdida de la conciencia, la cefalea progresiva. Riesgo moderado también, el olor, el consumo de alcohol. Historia de trauma que nadie haya visto. Ese paciente lo van a tener que ingresar, porque viene el paciente y nadie supo cómo fue, que se va para ingreso, por el riesgo que tiene. No tenés nada ahí, ¿verdad? Amnesia postraumática, los signos de fractura de la base de cráneo, fíjense lo que acabamos de decir, apache, hemorragia, parte, va para ingreso, daño facial severo, que ustedes vean que tiene equimosis o alguna fractura del macizo facial, ya la vimos, y fíjense, por eso es un factor de riesgo, ¿verdad? Sospecha de abuso infantil, ustedes al examen físico y ven que el niño tiene otras lesiones en el cuerpo, encuentran fracturas antiguas, ese paciente va para ingreso, un rato. Hematomas subclaviales significantes, que sea demasiado grande, también va para ingreso. Siguiente, ¿verdad? Riesgo alto, deprimido, con su nivel de conciencia en deterioro, siempre el uso de drogas, en posictal, el paciente convulsionado y no responde, ya no ha despertado, anormalidades metabólicas. Acuérdense que todo paciente inconsciente también tiene que tomar su parte metabólica, la glucosa, ver el hipertonina, hay que hacer unos ácidos, unos gases arteriales, porque puede tener la alteración de la conciencia no por el trauma, sino que se cayó porque tenía hipoglicemia, porque tenía cetoacidosis diabética, porque venía como uremia, se cayó y se golpeó la cabeza y te lo llevan porque y no es eso, sino que tiene un problema metabólico de base, o convulsionó primero. Si tenemos daño penetrante del cráneo, fractura deprimida, fíjense, había un paciente que se iba a trabajar con el papá, que era albañil, dicho, bien galán, así como todos tienen que hacer, y ayudar al papá a trabajar. Y como era albañil, se vino una tabla que estaban poniendo, y la tabla tenía un clavito, ahí, ¡ay! No hubo pérdida de la conciencia, no hubo convulsiones, no hubo fracturas deprimidas, no hubo bacle, no hubo nada. Lo llevaron a la unidad de salud. Lo revisa el médico que estaba ahí.
Ni punto necesita. Eso fue lo que ni un punto necesita. Ahora, pero el clavo había atravesado la tabla externa del diploide y la tabla interna del hueso. Había perforado la dura madre y había llegado a 3 milímetros de la corteza cerebral. Lo suficiente para poner un hipnótico. Y lo clavó, pues, el bañito lo mete a la boca, no está maquillando. En secreto dicen, para que no es doble. Pero lo despacharon a su casa y a las 4 semanas vino ese paciente con un cráneo hipertensivo, en posición de decapitación. Le tomamos el escáner y tenía todo el hemisferio lleno de pus con absceso cerebral. Sí, para que vean historias reales de crimen y misterio que se dan, y el paciente no tenía factores de riesgo, lo que estamos hablando. ¿Y por qué les comento yo estas historias? Porque yo no tengo que, o sea, de eso se trata, pues. Y se trata de que pasemos la sabiduría de generación en generación para que vayamos ayudando, ¿verdad? Entonces, lo operamos, le quitamos su absceso cerebral, el paciente sobrevivió con su epiparesia, que fue recuperando poco a poco, no al 100%, pero ahí está, ¿verdad? O una buena historia clínica te pueden orientar. Si a vos te parece que le podés dar manejo conservador, sí, pero dejarle un control. Y mandarle a hacer un escáner en una semana para ver cómo está, porque ese fue un trauma penetrante, ¿verdad? Entonces, fíjense, si existe un rápido deterioro a nivel de conciencia, con signos de focalización, ¿verdad? Tiene que ser, si el paciente se está deteriorando y ustedes ven que tiene una anisocoria, no mueve la mitad del cuerpo, probablemente ese paciente tenga un hematoma epidural. Y no tenemos TAC, como pasa aquí, se arruina. Hay que llevarlo al sacamil. El sacamil está full. Ese paciente pasa inmediatamente a sala de operaciones para hacer una trépano exploradora. Existen, así como la laparotomía exploradora, existe un trépano explorador. En el lugar donde la anisocoria marca el lugar donde va a estar la lesión. Si la anisocoria es derecha, el hematoma puede estar al lado derecho, ¿verdad? Hola, Luz. No, ahorita estoy todavía. Ya te llamo. Vamos. Bueno, chivo, ya llego, gracias. ¿Verdad? Ese paciente tiene que entrar. Antes no había escáner, ¿y cómo hacían? Se sobrevivían. Hacían las trépanos exploradoras, ya están en el libro. Ahí dice, haga un trépano aquí. Y donde encuentren el hematoma, ahí abre el cráneo. ¿Verdad? Entonces, siguiente. Ahí están, miren. Esa posición es la posición de alta. Cuando ustedes vean a un paciente en posición de playa, ¿quién no ha estado así en su casa? Ahora con el celular, ¿va? Entonces, si el TAC está normal, clases de 14 puntos, no hay ausencia de riesgos moderados, un examen neurológico normal, un adulto responsable, un retorno o acceso al hospital adecuadamente y ausencia de complicaciones circunstanciales, el paciente se puede ir a la casa. Pero si va a ver un paciente del papá, le faltan 50 para el peso, verdad que vive allá por Cacaopera, verdad que pues si ves algún riesgo social, no lo despachas, ahí dejarlo en la emergencia que maneja.
lo evalúas temprano, a ver cómo está. Si todos no, ¿y quién paga el hospital? Pues nosotros mismos. Y cuando venimos de turno, tienen que decir ustedes una oración. Dios mío, ojalá que tú estés bien el paciente para la familia. Ojalá que no pueda dormir de tantos pacientes que vienen acá. Imposible. No viene años, no venga nada. Estamos en entrenamiento y yo estoy pidiendo que no venga nada. ¿Ah? No, estudio epidemiología. Oiga, salud, ¿cierto? Bueno, siguiente, perdón. Me emociona hablando de cerca. Los siguientes factores incrementan la probabilidad de una conmoción. Fíjense, para conmoción, los varones. Los bichos, pueden ser los primeros en jugar de superhéroes y volar, los varones. Los primeros en andar en bicicleta sin casco y andar a hacer el... Los de subirse al techo y comprar una pistucha. Es bien raro una niña que sea así. Ya las niñas ya se salen del vocal ya cuando tienen como 12, 15 años. Los adultos ¿verdad? Personas mayores de 75 años, riesgo de conmoción. Deportes de contacto, viajar en vehículo a gran velocidad, consumo de alcohol, falta de sueño, fíjense, estarse orinando. ¿Verdad? Medicamentos que provocan somnolencia. Ojo, porque cuando al paciente le van a dar algún medicamento, tienen que preguntar, ¿y usted de qué trabaja? Ah, yo soy un motorista, y ando. Hoy la moda es ser Uber. El objetivo del salvadoreño ahora es tener un carro traído y trabajar de Uber. Eso es. Si ustedes dan un medicamento que da somnolencia y el paciente trabaja utilizando una máquina, hay un riesgo de trauma. Siguiente. Bueno, la atención inicial, establecer el nivel de conciencia, identificar déficit, definir el sustrato anatómico de la lesión, o sea, si el paciente no está respirando hay que ventilarlo, pues si el paciente está chocado hay que hidratarlo. Siguiente. ¿Verdad? Riego sanguíneo cerebral adecuado, lactantes tiene que ser mayor de 50 mililitros de mercurio para eso es lo que estábamos hablando de la perfusión cerebral, y en niños mayores y adolescentes tienen que ser mayores de 70. ¿Verdad? Podemos utilizar hiperventilación, hormoterapia, terapia impresora, ya sea con aminas, el uso de neuroimágenes. Siguiente. Y aquí están, esto lo pueden, cuando les den la copia de esto, ahí pueden ver ustedes las diferencias entre fracturas subcovasculares y las líneas de sutura a nivel de una radiografía de cráneo. Le estoy dando la lechita para pegarle el piso. Para ya cuando uno vaya a contratarlo, saquen al doctor González, pongan a este ya. Es la lechita, dale, siguiente. Y ahí está, miren, un gran cefalohematoma, no se ven los ventrículos, ahí ya la edema cerebral, hay un área de contusión a este lado, ¿sí? ¿Lo pueden observar? Siguiente. Un hematoma epidural que tiene forma de luna, ¿verdad? Y esto lo hacen así porque los hematomas epidurales están sobre la dura madre y la dura madre está bien pegada a la sutura, entonces por eso ellos, la sangre no logra despegar de la sutura a la dura y forman esta forma de semiluna. Siguiente, epidural frontal, una fractura con hundimiento. Estos pequeños huesos incrustados pueden romper la dura madre. Al romper la dura madre también pueden lesionar el aracnoides. Y la fractura, en vez de cerrarse, va a ir creciendo, porque va a empezar a salir líquido cefalorraquídeo y va a formar un quiste leptomeningo. Y con cada pulsación del cerebro, la fractura no se cierra, va creciendo y se le va hinchando al cipote. Y es una complicación. Quiste leptomeningo, hay que operarlo, abrir el cráneo, cerrar la dura madre. Entonces, por eso, muchos de esto es un criterio para una cirugía. Que, el doctor lo quiere operar y no es psicotécnico.
Pero el que no sabe qué es lo que puede pasar, va a decir, mandan a traer a un general, un médico general, no, hombre, si una fractura ya va a cerrar. No sabe, está ciego, dale, siguiente. Y aquí está, miren, logran ver esa doble densidad ósea. Esa es una fractura en ping-pong. Así como las pelotas plásticas. ¿Quién tuvo pelotas plásticas? Cuando se pinchaba o se hundía. Ese es un ping-pong. Se lava la carita. Va, siguiente. Múltiples contusiones. Miren, múltiples contusiones. Una fractura estallada. Ya no les cuento historia porque vamos a pintarla, dale, hemorragia subaracnoidea. Ahí está la ventana ósea. El gol estándar para evaluar el trauma es el TAC. TAC cerebral sin contraste con ventana ósea más reconstrucción 3D. TAC cerebral sin contraste, ventana ósea, reconstrucción 3D. Ese es el gol estándar. ¿Siguiente? Miren. Una hemorragia ventricular postraumática, desarrolla en hidrocefalia. Siguiente. Ahí está. Hematoma subdural. Miren, a diferencia del hematoma epidural, el subdural compromete toda la superficie del cerebro y pasa a través de las líneas de sutura. Siguiente. Ahí está un niño con un trauma craneoencefálico que también tenía una fractura facial y múltiples laceraciones en la espalda. El hermanito lo había pillado, ¿verdad? Sí, porque no paraba de llorar. Y la mamá dejó cuidando al niño como de 5 años a veces. Y eso social, lo tuvimos que ingresar. ¿Y qué pasó? Es que mucho estaba llorando y lo agarró con una tabla para que se cayera. Para que vean, siguiente. Y ahí está, ¿cuándo vamos ahí está cada parámetro que vamos a tener y qué es lo que vamos a actuar? Siguiente. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Esto, fíjense que el trauma, el manejo del trauma no es fácil. Hay libros solo de trauma. Libros. Yo he tratado de darle las generalidades para que ustedes se den una noción qué es lo que tienen que hacer como médicos generales, qué van a identificar. Ahora, el manejo neurointensivo, ya, por eso les digo, hay capítulos, de todo, pero es importante tomar en cuenta que nosotros podemos trabajar en lo que nos está provocando una lesión cerebral secundaria, ¿verdad? Prevenirla para evitar la hipoxia cerebral porque el daño permanente. No cuesta. Everything is good. Oh. Bueno, gracias.